Hola hermanos, muy buenas noches. Me da mucha alegría el poder estar frente a ustedes una vez más en este tiempo. Qué bueno que podamos juntarnos allá en la casa, qué bueno que podamos estar juntos con nuestros amigos o familiares y poder tener este tiempo de predicar la palabra del Señor desde acá y ustedes desde sus hogares. Se da cuenta que la iglesia no está cerrada, por así decirlo. El edificio donde la iglesia se reúne está cerrada, mas no los que componemos verdaderamente la iglesia, que es usted y yo. Juntos, todos nosotros somos la iglesia. Así que tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo la palabra del Señor, y en esta ocasión quiero que estudiemos, como hemos venido haciéndolo constantemente por estas cuantas semanas, sobre la carta a los romanos. Así que le invito por favor que vaya abriendo su Biblia en la carta a los romanos capítulo 2. Carta a los romanos capítulo 2 del verso 12 en adelante. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo es que Pablo sigue hablando de la justicia de Dios. A él le interesa mucho dejar bien claro este atributo de nuestro Señor, que nuestro Dios es justo. Ya hemos venido hablando durante algunas semanas mencionando sobre el juicio de Dios, de tal manera que yo no pretendo ser repetitivo, no pretendo ser redundante, porque estamos yendo de manera ordenada, llevando una secuencia. Recuerde que estamos dando una serie de predicaciones expositivas, así que vamos a respetar cada texto y su orden en el cual vamos a ir estudiando. Por lo tanto, así que le pido que yo no estoy siendo repetitivo, sino vamos a ir viendo cómo la palabra del Señor nos va a ir revelando, en esta ocasión, uno de los atributos del Señor. Así que tampoco Pablo quiere ser repetitivo, más bien él quiere dejar muy en claro ese atributo del Señor. Así que antes de seguir, usted se preguntará, ¿y qué significa atributo? Bueno, estamos hablando de la característica del Señor, estamos hablando de lo que lo identifica. Muchas veces usted ha dicho, Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Él es omnipotente, Él es justo. Esos son atributos, cosas que le caracterizan a nuestro Dios. Entonces, Pablo sigue hablando sobre ello. Entendiendo esto y la importancia por la cual Pablo viene haciendo mucho énfasis, lo vamos a descubrir también hoy. Capítulo 2 de Romanos, verso 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, en mi carrera de ministerio pastoral, en uno de los cursos llamados Misión Transcultural. No se haga problema por el nombre, significa solamente hacer misión en otros tipos de cultura. Y una de las preguntas que constantemente nos hacíamos era, ¿y qué pasará de aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio? Aquellas personas, nosotros podríamos pensar en nuestro país, en las tribus, las personas olvidadas, los indígenas, aquellos que es imposible muchas veces llevarles el Evangelio. ¿Y qué pasará de aquellas personas? Preguntamos. Y a veces esa pregunta tiene un tono de, ¿acaso Dios está siendo un poco injusto en poder condenar a aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio?
Bueno, el contexto no va a hablar de eso en el que Pablo vamos a estudiar, pero por allí va a justificar algo Pablo también. Va a mencionar algunas cosas. Este pasaje que hemos leído, este texto, nos va a dar algunas declaraciones también en cuanto a ello, para que nuestra mente y nuestras dudas sean despejadas. Y lo que quiero que veamos en esta noche es sobre el tema que hemos estado anunciando, es la imparcialidad de Dios. Este texto nos va a mostrar claramente quién es nuestro Señor al mostrar y al hacer juicio. Y quiero dejar bien en claro, cuando hablamos de imparcial o la imparcialidad de Dios, estamos hablando de que la palabra imparcial, que no se inclina o no se va o no se deja llevar o favorecer bajo alguna idea o bajo algún pensamiento. Si no está favoreciendo a algún lado del bando. No, Pablo nos va a mostrar la imparcialidad de Dios, es decir, no está a favor de un grupo de personas ni para otro grupo de personas. No, Dios es imparcial, no favorece a nadie, sobre todo al hacer su juicio, al mostrar su justicia. Y mis hermanos, la razón por lo que Dios es imparcial en dar en juicio es lo que Pablo va a dar a conocer en adelante. Habíamos dicho, o habíamos leído en el verso 12, Pablo empieza introduciendo o darnos a entender que hay al parecer dos grupos de personas. ¿Sí? Vamos a ir hasta ahora viendo palabra por palabra qué es lo que Pablo nos quiere decir antes de confirmar algunas cosas más. Dice, ¿cuál es este primer grupo? Bueno, lo dice en el verso 12, porque todos los que sin la ley han pecado. Al parecer hay pecadores que nunca han conocido la ley, es decir, aquellos que nunca han recibido la ley escrita, así como el pueblo de Israel que recibió los 10 mandamientos en una tabla de esa manera. Hay un grupo que no recibió aquellas tablas, no recibió revelación de manera escrita. Y Pablo está diciendo, porque todos los que han pecado, los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces, algunos podrían estar justificándose a sí mismos, entonces, ya que no hemos conocido ley, ya que no nos se ha entregado alguna ley escrita, ya que no hemos tenido una revelación, podemos tener entonces un chance, una escapatoria del juicio de Dios. Ya podríamos encontrar, digamos ahí, una excusa. Y Pablo entra acá y se convierte en el aguafiestas, y es lo que dice la parte B del verso 12. Aquellos sin ley también perecerán. La referencia aquí que está haciendo Pablo es que van a morir de igual manera. Es decir, las consecuencias de conocer o no conocer igual la ley, que es después la muerte para todos, van a llegar, van a perecer. Y la palabra perecer significa destruir, matar. Y me lleva a un pasaje en donde Jesús mismo advierte de esto. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No es Satanás primeramente. Él no tiene esa autoridad tal para destruir. El único que tiene esa autoridad es Dios, Dios mismo. Y Jesús está diciendo, teman más bien a aquel que puede destruir, tiene el poder. Y la palabra que nos está dejando bien en claro aquí al perecer son consecuencias muy, muy fuertes para aquel que peca sin ley, pero de igual manera va a tener su justicia. Así que Dios es el único que puede destruir el alma, mis hermanos. Dios es el único.
Pero aquí nos va a mostrar el otro grupo, aquellos que han pecado bajo la ley. Aquellos que sí han recibido la ley, y el verso 12 también lo dice, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. La referencia aquí es obviamente a los judíos, aquellos que habían recibido la revelación del Señor por medio de Moisés, y Moisés revelando todo lo que Dios había dicho que van a hacer. Ahora este pueblo escogido iba a ser el pueblo de Dios. El punto aquí para este grupo es que ellos también han pecado, y todos los que bajo la ley han pecado. El punto es que ellos han conocido la ley, es decir, han pecado bajo conocimiento, han pecado a sabiendas de lo que la revelación de Dios decía que no hagan, y ellos lo han hecho. De igual manera, este grupo de personas que pecó a conciencia, a sabiendas, de igual manera van a ser juzgados bajo la ley. Y usted podría decir, ¿y por qué los otros que no han tenido una revelación, que no han tenido un conocimiento de lo que es malo y de lo que es bueno? Eso mostraba la ley de Dios, lo que era malo y lo que no era bueno. A la misma vez mostraba el carácter del Señor, es decir, lo que Él no hacía. ¿Y por qué estas personas que no tienen el conocimiento de Dios van a ser juzgados? ¿No parece injusto ello? Porque estas personas que nunca se les ha predicado el Evangelio, nunca han escuchado de la misma palabra de Dios, no matarás, no juzgarás, no mentirás, no robarás, y etcétera, ¿por qué van a ser juzgados? Y algunos podrían culpar a Dios de injusto. Pero Pablo va a dar una pequeña explicación a ello, una primera explicación para eso. Primero, el verso 13 lo muestra muy claro. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán juzgados. Primero, aquellas personas que han oído, los que han hecho simplemente un mero hábito en su vida de saber la palabra de Dios, de conocer simplemente, de saber de pura información la palabra del Señor. Aquellos son los oidores. Y Pablo está diciendo, ok, ese grupo que cree que porque ha tenido la revelación de Dios, la ley, creen que se van a salvar. No, no se trata de ello. Porque los oidores, aquellos que simplemente se iban a la iglesia, por decirlo así en ese tiempo, se iban y escuchaban solamente y participaban de las ceremonias y podrían estar días y días memorizando solamente textos sin hacer ningún efecto en su vida. Aquellas personas, primeramente, dice, no son justos ante Dios. Por ello, no se llega a ser justo. Por ello no se llega a ganarse una carita feliz de Dios, por decirlo así. No se trata simplemente de que un grupo haya recibido la revelación de Dios y por ello ya pueden ser salvos y pueden tener una excusa. No, Pablo está diciendo algo más. Porque muchas personas también han oído, pero solamente se ha quedado allí. Ahora, en este punto, tenemos que dejar bien en claro, mis hermanos, no te salva el tener la ley de Dios de puro conocimiento o de pura información. Puedes conocer toda la Biblia, pudiste haber estudiado y leído toda la Biblia, sin embargo, nunca llegó a hacer efecto en tu vida. Es un grave peligro. Es un grave peligro, porque podrías encajar en este grupo que Pablo está diciendo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquellos simplemente que conocen, aquellos que simplemente han hecho del estudio de la Biblia o de la palabra de Dios solamente un hábito. Eso no te justifica, no te hace más y tampoco te hace menos ante la presencia de Dios.
Si no, ahora va a mostrar el contraste. ¿Quiénes son aquellos que pueden ser justos ante Dios? Lo va a decir la siguiente parte. Los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. Lo único que te puede salvar no es simplemente practicar lo que dice la ley, que al parecer nos está diciendo. La intención de Pablo al revelar esto es que al practicar estamos mostrando un estilo de vida. Estamos viviendo diariamente la ley. Estamos modelando las enseñanzas de la ley. Estamos deleitándonos en ella. De esa manera, entonces, el hacer, el modelar, el vivir, el practicar, es evidencia que somos justificados por Dios. No vas a ser justificado por practicar, por hacer cosas. No, vas a mostrar la evidencia de que eres justificado porque empiezas a practicar esto. Esa es la evidencia más clara de que eres un verdadero hijo de Dios, cuando empiezas a practicar, a vivir la ley. Como hemos escuchado en la mañana por nuestro pastor, guardar la ley, es decir, practicarlo, vivirlo en nuestro corazón, en nuestro día a día. Aquellas personas o aquello es la única manera de poder llegar a ser justos ante Dios. Pero aún así, ya me han mostrado de este grupo, ha tenido la ley, ha recibido la revelación de la ley y pensé que por eso serían justos. No simplemente se trata porque han recibido la ley, se trata también por los que han practicado, han vivido, se han deleitado en el Señor, han mostrado evidencias de que realmente son hijos de Dios. Y quizás tú me podrías estar preguntando, pero aún eso no me responde por qué las otras personas que no tienen el conocimiento de la ley, por qué aquellas personas que nunca han recibido una revelación escrita de parte de Dios, ¿por qué van a ser juzgados? ¿Por qué? Porque ahora es lo que Pablo entonces va a respondernos. La respuesta está y lo encontramos en los siguientes versículos. Aquí hay una evidencia en contra, por decirlo así, con aquellas personas que quieren justificarse diciendo que nunca han recibido algún tipo de revelación. Dice en el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los gentiles, es decir, las personas no judías, y como ya hemos mencionado, no tienen una ley como los judíos, una ley escrita. Pero lo que Pablo va a revelar aquí es muy importante. Pero sí, ellos obedecen a una ley natural. Ellos sí obedecen a una ley que pueden razonar, que pueden tener en su conciencia. Y esta ley les enseña. ¿Qué cosas les enseña esta ley? El no matar, el darse cuenta de que robar es malo, el darse cuenta de que mentir es malo, el darse cuenta de que codiciar es malo. Por naturaleza, las personas que nunca han recibido una ley que exprese cuáles son los pecados, pueden entender que algunas acciones que el hombre comete son malas y están mal. No pueden practicarse. Y de esa manera, entonces, se convierte una ley natural en sus propios corazones de las personas. ¿No conoce usted quizás gente así? Es decir, nunca fueron a una iglesia y quizás ni siquiera creen en Dios, pero son unas personas muy decentes. Son unas personas, un ejemplo a seguir en nuestra sociedad. No se meten en problemas, no están en chismes con los vecinos. Son personas decentes.
Moralmente nunca han hecho cosas malas. Y entonces uno puede decir, ok, respetan, se da cuenta usted, siguen un patrón de actitud o de acciones en las cuales les lleva a darse cuenta cuál es bueno y cuál es malo, o qué es bueno y qué es malo. Y por eso entonces Pablo va a decir en la tercera parte del verso 14, ellos por naturaleza practican lo que es de la ley, ¿no? Es decir, esos no tienen una ley, pero tienen el entendimiento de las cosas naturales, tienen el entendimiento de lo correcto, tienen un entendimiento del bien y del mal. Ellos obedecen y han puesto su propia ley en sus corazones, en la sociedad misma. Y mis hermanos, a esto es lo que llamamos, Pablo no lo menciona literalmente, pero a esto es lo que llamamos la moral. Es decir, hay una conciencia dentro de los seres humanos, dentro de todas las personas, de que hay una moralidad en el ser humano. Hay algo que hace al ser humano ser una persona racional, entendiendo lo bueno y lo malo. Y esto es porque el ser humano tiene dentro de sí, ha sido creado como a la imagen y semejanza de Dios. Por ende, tiene la moralidad de Dios. Tiene un grado de ello, un grado de hecho, hasta cierta parte está activa, pero un grado caído. Y este grado le lleva a darse cuenta de lo que está a su alrededor e identificar de entonces cómo está su sociedad, si está bien o está mal, y qué acciones yo debo de tomar entonces en respuesta a ello. ¿Y cómo podemos afirmar esto? ¿Cómo entonces, hermano, tú me puedes decir que la ley que ellos tienen es la moralidad? Pablo lo va a decir en el verso 14, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley escrita en el corazón, no escrita literalmente, sino es la obra de la ley. Es el obrar que uno sabe y saca de las leyes que el Señor ha revelado en su palabra, y algo de ello está en los corazones, para que puedan obrar de acuerdo a correctas prácticas o a malas prácticas. Aquí equivale o es igual, como he venido diciendo, la moralidad. La ley es igual a moralidad. La ley de ellos es la moralidad o la conciencia del bien y del mal. ¿Y cómo afirmamos esto? Simplemente por dos cosas. En el mismo verso 15 está la evidencia. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. La conciencia les da testimonio de lo que es bueno y lo que es malo. La razón también les da testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que están practicando. Y mis hermanos, aquí llega el punto muy importante hasta donde llega el ser humano. Dice que la razón o sus razonamientos les acusa, es decir, les apunta el dedo de que son malos, de que son culpables. Entienden las cosas que han hecho mal y por lo tanto su entendimiento, su razón le dice, tú has fallado, tú has hecho algo malo. Es por eso que hay personas que les acusa su conciencia cuando hacen cosas malas, cuando quizás quitan la vida de una persona, cuando roban, cuando mienten. Sin conocer la revelación de Dios se dan cuenta de que han hecho mal, han fallado. Y su razonamiento, su conciencia les acusa, tú has hecho mal, estás mal de lo que has estado practicando. Pero también hay este otro grupo, en este mismo puede ser todo lo contrario. Los acusa o también los defiende. Es decir, hey, tú eres una buena persona, tú siempre eres bueno con los vecinos, tú practicas buenas cosas, tú haces buenas cosas. Pueden pasar dos cosas con la conciencia de los seres humanos, de las personas. Que su conciencia, sus razonamientos, sus propios corazones los acusa o simplemente los defiende.
Estas personas pueden entender ello porque Dios ha puesto en los corazones de los seres humanos esta ley escrita. Y además pueden darse cuenta de esto porque todos los seres humanos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tienen dentro de cada uno de nosotros algo de nuestro Señor. Y uno de ellos es esta ley que Dios ha dejado. Y antes de pasar ahora a la parte final que vamos a encontrar en el verso 16, tenemos que hacer un pequeño resumen para poder llegar a este final. Tenemos que condensar un poco lo que Pablo ha dicho en estos 2 o 3 versículos. Primero, Pablo empezó mostrándonos 2 grupos. Aquellos que han recibido la ley y que van a ser juzgados bajo la ley, y aquellos que van a ser juzgados, digamos, sin recibir la ley. Pero Pablo ahora cierra este paréntesis prácticamente que hace del verso 13 al 15, y Pablo termina diciendo esta porción: todos tienen ley. Sí, yo empecé mostrando que algunos no tienen una ley y algunos sí tienen una ley, pero termino diciendo que todos tienen una ley. A algunos les fue revelado y fue escrito, en este caso de los judíos, y del otro grupo también tienen una ley, pero de manera interna en sus corazones. ¿Se da cuenta de la imparcialidad de nuestro Señor? Nadie entonces en aquel día del juicio, cuando todos podamos estar recibiendo ese día del gran trono blanco que va a hablar más adelante, todos y cada uno van a estar presentes allí y nadie va a tener una excusa ante Dios. A mí nunca se me fue revelado la palabra, a mí nunca se me evangelizó, pero tuviste la conciencia de lo bien y lo mal. Se te fue puesto en el corazón: yo te creé a mi imagen y semejanza, y tú desechaste eso. Desechaste mi verdad, decidiste seguir tu propia verdad. Eso va a decir nuestro Señor. Nadie va a tener excusa. Nadie, absolutamente nadie. Y esa es la correcta justicia de nuestro Señor. ¿Puede observarlo? Nuestro Dios lo pensó absolutamente todo, mis hermanos. Y por eso es que decimos, Él es totalmente y absolutamente imparcial, y podemos ver ese atributo de la justicia de Dios recto, perfecto en cuanto a ello. Y ahora entonces vamos a poder observar el día del juicio. Y Pablo va a decir: en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por lo tanto, en aquel día del juicio, Pablo sigue dando la hilación de este pasaje del verso 16. En aquel día, tanto los judíos como los gentiles van a ser juzgados. En aquel día, los que conocían la ley, los que habían aprendido la ley, los que se criaron oyendo la ley, tanto los gentiles que fueron totalmente que tuvieron moralmente la ley, fueron quizás buenos, no mataron ni una sola mosca, nadie va a tener excusa, como hemos venido diciendo. Entonces, ¿cuándo será ese juicio? Pablo lo está diciendo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Podríamos resumirlo en el día de Jesucristo. John MacArthur menciona que allí es donde Dios va a juzgar todos los secretos, y el pasaje también lo demuestra. En aquel día todos van a estar presentes en el juicio del gran trono blanco. Todos van a recibir su recompensa allí de lo que han hecho. Y mis hermanos o amigos que nos están viendo, usted que quizás puede estar escuchando este mensaje y puede estar diciendo: yo siempre fui una persona buena. La palabra que Pablo menciona acá es que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Es decir, que Él va a observar con qué intención realmente tú has hecho tus acciones. Y
Pablo lo va a mencionar en otro pasaje, en otra porción de su carta, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Él va a pesar realmente, como decir, en una balanza, con qué intenciones realmente has hecho las cosas, por querer ganarte la gloria, por querer justificarte que tú eres buena persona y por eso haces cosas buenas, por eso ayudas a la gente. Y no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo, pero aquellas acciones no te van a hacer justo ante Dios. Todas tus acciones que has cometido, todas las cosas malas que moralmente te das cuenta, que moralmente sabes que está mal en nuestra sociedad, muchas cosas, y aún lo has hecho, es suficiente para hallarte culpable ante el Señor. También vas a ser juzgado ante ese gran trono blanco. Pablo va a cerrar esta sección prácticamente dando una esperanza para ti, para mí, para todos. Dice Pablo, conforme a mi evangelio. Para mí esta porción es una gran esperanza, es una frase de gran esperanza. ¿Por qué Pablo dice conforme a mi evangelio? No es que él lo había creado, sino porque él fue el quien recibió el mensaje del evangelio. ¿En qué se basa este mensaje que Pablo está mostrando? Primeramente tenemos que entender que este mensaje es que el hombre ha preferido negar a Dios. Como lo hemos visto en el capítulo 1, verso 18 en adelante, en algunas semanas atrás, y puedes revisar el video. El hombre ha decidido negar a Dios pese a las evidencias que hay de su poder y de su deidad. Toda la creación muestra su poder, el poder de nuestro Dios. Y por lo tanto el hombre no tiene excusa. Pero hay una gran noticia, y aquí entra el mensaje del evangelio, la buena noticia. El tema central de la carta lo revela, es que todos somos justificados solamente por la fe en Cristo Jesús. Este es el mensaje del evangelio, estas son las buenas nuevas que tú y yo podemos encontrar en Jesús, que Él ha muerto y que nosotros debemos poner nuestra fe en Él. De esa manera vamos a poder ser justos ante el Señor. Y a manera de conclusión, déjeme hacerte una pregunta, quizás mi amigo o amiga que por primera vez nos estás viendo. No te escondas bajo ese disfraz de ser una buena persona, bajo ese disfraz de ser, yo hago cosas buenas en la sociedad, ayudo en este tiempo a las personas. Qué bueno, hazlo, sigue haciéndolo. Pero si crees que por ello, por hacer cosas buenas, por vivir una vida moralmente buena, crees que Dios te va a justificar y que por ende vas a pasar, digamos, vas a tener una excusa para evitar el juicio de Dios, estás equivocado. Estás totalmente equivocado. No puedes hacer eso ante los ojos del Señor y no puedes evitar su justicia. Más bien, ello te condena con mucha más razón, porque crees que haciendo buenas obras puedes ganar la justicia, pero estás negando la obra del Hijo de Dios, Jesús, que vino a morir por ti y por mí. Y mi hermano y hermana, tú que nos estás viendo, tú que estás practicando la palabra del Señor, qué bueno, sigamos haciendo. Debemos de hacerlo porque hemos entendido que realmente somos salvos, que realmente debemos imitar a todo a Dios. Y por eso debe ser nuestra razón de practicar lo bueno, porque vamos a mostrar a nuestro Señor Jesús. O quizás simplemente estás haciendo las cosas porque ello te va a llevar al cielo.
Quizás hay acá personas en la iglesia que simplemente vienen, se congregan, escuchan los servicios, escuchan las enseñanzas, están solamente escuchando cosas buenas a tu alrededor y crees que por ser una persona buena y por no hacer cosas malas alrededor vas a ir al cielo. Estás totalmente equivocado. Dios, Jesucristo, va a revelar todos los secretos y las intenciones, todo lo que hay dentro de nosotros. Él lo va a revelar todo, va a sacar todos los secretos y va a encontrar realmente quiénes han puesto su fe en Cristo y quiénes han puesto su fe en las obras. Obviamente Cristo va a pesar más y debemos de poner nuestra fe en Él, porque Pablo dice, Dios va a juzgar al mundo por Jesucristo conforme a mi evangelio. Y este gran evangelio es que quieres ser realmente justo ante Dios, cree en mí. Ese es el evangelio que yo te estoy diciendo, Pablo. Cree en el Señor Jesús. Cree en lo que yo te estoy enseñando. Él murió por ti. Nuestro Dios es un juez imparcial. No tendrás excusa frente a Él. No tendrás ningún tipo de excusa. Y qué bueno que podamos ver a nuestro Señor actuando su atributo perfecto. Qué bueno, nos alegramos en que Él es perfecto y Él es justo. Vamos a orar. Señor mío, gracias te doy por este tiempo que nos das de poder reunirnos con todo lo que nos están viendo nuestros hermanos o amigos nuevos. Yo te pido que a través de lo que hemos aprendido de la carta a los romanos, por medio de Pablo, podamos entender que tu atributo es ser imparcial, es ser un juez justo, es ser un Dios correcto y que nada, Señor mío, deja en el aire. Nada se escapa de tus manos. Y creemos que nosotros que somos tus hijos hemos puesto nuestra fe en ti y hemos creído en ti y por medio de tu Hijo Jesús somos salvos. Gloria sea el nombre de tu Hijo Jesús. Yo te pido, si hay algunas personas que nos están viendo, que puedan confiar totalmente en ti, que no se escondan bajo una fachada de ser buenas personas, que no se escondan bajo la fachada de que son moralmente buenas ante la sociedad, sino que puedan totalmente ir humillados a tus pies y decir, Señor, perdóname, aquí está mi vida, sálvame. No me condenes por mis obras malas. Que alguien pueda decir estas palabras, Dios mío, y pueda seguir creciendo en ti, conociéndote más. Damos las gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente, a los que nos están viendo también, amigos o amigas que son nuevos, sean bienvenidos y los esperamos la próxima semana. Muchas bendiciones.